El parásito se define como parásito a todo ser vivo, vegetal o animal que pasa toda o parte de su existencia a expensas de otro ser vivo, generalmente más potente que el huésped, del cual vive causándole o no daño, que puede ser aparente o inaparente y con quien tiene una dependencia obligada y unilateral. Tipos de asociaciones biológicas o simbiosis entre individuos de diferentes especies. Mutualismo, asociación en que ambos simbiontes son dependientes entre sí y resultan beneficiados. Comensalismo, asociación en donde uno de los simbiontes resulta beneficiado a expensas del otro. El comensal se beneficia del huésped pero no causa daño alguno. Parasitismo, le infringe daño. La línea entre comensalismo y parasitismo es franqueable. Así, un organismo puede ser comensal durante un tiempo y luego resultar patógeno. Parasitología es una rama encargada de estudiar el parasitismo producido en los protozoos, helmintos y artrópodos. A pesar de la definición de parásitos e interacciones biológicas, esto se da para una mejor estructuración para el estudio, así como la bacteriología, micología y la virología. Cuando esta rama se extiende más allá de la afección humana, la cual se define como parasitología médica, se define como parasitología animal o vegetal. Cuando se estudia la relación entre el médico y el paciente afectado por una enfermedad parasitaria, se define como parasitología clínica. Cuando la enfermedad parasitaria se inicia cuando existe en contacto con animales, también sufren la parasitación la enfermedad. En consecuencia, esos animales son capaces de transmitir la anomalía al hombre. Esto se denomina zoonosis. Tipos de huésped u hospedador. Accidental, cuando el alojamiento que se suministra al parásito es circunstancial. Intermediario, cuando permite el alojamiento de fases inmaduras, por ejemplo larvas o asexuales del parásito. Definitivo, aquel que permite el establecimiento de las formas maduras adultas en la cual se reproduce de forma sexual. Completo, el que actúa como intermediario o definitivo. Paraténico o transportador, aquel que alberga al parásito pero sin que éste desarrolle alguna fase. Reservorio, aquel donde permite que el parásito mantenga su naturaleza infectiva para el otro ser susceptible. Tipos de parásito. Endoparásito se encuentra dentro del huésped. Ectoparásito sobre su cuerpo. Facultativo por algún tiempo. Obligado, forzosamente debe pasar al menos parte de su vida como parásito. Errático o extraviado se localiza en un órgano que no es habitual. Accidental o incidental se localiza en un huésped no habitual. Permanentes se fijan al huésped y no lo abandonan nunca. Temporales solo acuden al huésped para alimentarse. Vector se considera en parasitología que el vector es un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, bien sea por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel o mucosas o por contaminar alimentos u otros objetos. Los vectores pueden ser solo portadores mecánicos de los parásitos, como en el caso de moscas o cucarachas, o ser verdaderos portadores biológicos cuando los parásitos se multiplican en ellos o las larvas se transforman para ser infectantes. Protozoarios pertenecen al reino protista y el subreino protozoa, constituidos por una sola célula, la cual debe atender a todas las necesidades vitales del individuo. Como en toda célula se distingue núcleo y citoplasma. El núcleo puede ser de uno o desiguales. En el interior de este núcleo se encuentran nucleolos, cariosomas o centriolos, que están constituidos por ácido ribonucleico, cariosoma, y el ácido desoxirribonucleico, cromosomas. El citoplasma puede presentar una parte externa y alina, que está en fase gel, el ectoplasma, que está limitada por la membrana celular, permite el intercambio metabólico con el medio ambiente, y una parte interna más densa y granulosa, que está en fase sol, el endoplasma. Asimismo, los protozoarios presentan organelos especializados para cumplir determinadas funciones como son funciones vegetativas, la locomoción, digestión, excreción, para lo cual han desarrollado pseudópodos, flagelos, cilios, vacuolas y complejas ultraestructuras que desarrollan ya sea para penetrar en la célula huésped o para multiplicarse o protegerse si las condiciones del medio que los rodea no son favorables. Entonces los protozoos tenemos el filum, tenemos filum Sarcomastigofora, Xylofora, apicomplexa y microspora. Vamos uno por uno. En Sarcomastigofora tenemos Sarcodina y Mastigofora. Sarcodina, Rhizopoda, con sus clases Lobosea y Heterolobosea. Lobosea con su orden Amoebida y sus géneros Entamoeba, Endolimax, Iodamoeba, Acantamoeba, Harmanella, Balamutia.
y con su clase heterolobosea esquizopirenida con Negleria. Otro subfilum del filum Sarcomastigófora, Marxstigófora, superclase Zoomastigófora. Este Zoomastigófora tiene 4 órdenes: Quinetoplastida, Retortomonadida, Diplomonadida, Tricomonadida. Quinotoplastida, Leishmania trypanosoma. Retortomonadida, Chilomaxtis. Diplomonadida, Giardia enteromona. Tricomonadida, Tricomono diantamoeba. El filón Ciliofora, tiene su única clase, ciliados, con su orden Tricostomatida, con su valentidad colin. Apicomplexa, esporozoario. Piroplasmida babesia, Eucoxidida, Ciclospora, Isospora, Sarcocystis, Toxoplasma, Plasmodium, Cryptosporidium. Y el filio Microspora con Microsporidia, ejemplo Crisdiopsida, ejemplo Enterocitozoon. Carlos Linnaeus, S. 1707, Carlus Linnaeus, nombre en latín. Establece los fundamentos de la nomenclatura binaria de 1753, considerado como fundador de la moderna taxonomía, y es reconocido como uno de los padres de la ecología. Nomenclatura binaria, una nomenclatura formada por 2 palabras, la primera que representa el género y debe ser escrita con mayúscula, la segunda representa la especie y debe ser escrita con minúscula. Cuando se escribe a mano o mecanografiados debe ir subrayado, pero no seguido, es decir, cada palabra debe subrayarse por separados. En textos impresos debe ir en cursiva y menos frecuente ir en negrita. Se suele colocar el autor seguido con el año del descubrimiento. Si el nombre aparece en paréntesis significa que el nombre original fue modificado por otro autor. Aquí el género empieza con mayúscula. La especie empieza con minúscula. Nombre científico se escribe en cursiva. Si se escribe a mano va subrayado. Y el nombre vulgar. Protozoarios a estudiar. Del tubo digestivo a medianos: Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Entamoeba hartmanni, Endolimax nano, Entamoeba gingivales, Iodamoeba buchley. Flagelados: Trichomonas intestinal, Giardia lamblia, Entamoeba fragilis, Chilomastis mesnili. También se estudiará tricomonas vaginales. Enciliados: Balantidio coli. Amebas de vida libre: Acanthamoeba, Negleria, Balamutia. De sangre y tejidos: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma gondii. Empezamos con protozoarios del tubo digestivo. Amebianos: Entamoeba coli, Grossi, 1879. Morfología: Trofozoito, mide 15 a 50 micras, con un citoplasma muy granuloso, así que el endoplasma es difícil de diferenciar del ectoplasma. Su núcleo tiene la presencia de carizoma grande y excéntrico, una cromatina periférica gruesa e irregular, tiene un movimiento de reptación que se arrastra por pseudópodos cortos y anchos. Prequiste de forma esférica, suele presentar de 1 a 4 núcleos de similares características al trofozoito, suele presentar una gran vacuola glucogénica iodófila, rara. En los otros 2 estadios su membrana es fina y presenta cuerpos cromatoidales y de extremos irregulares o astillados, así es la Entamoeba coli. El prequiste tiene la vacuola glucogénica iodófila, amarilla. El quiste, estructura esférica con doble pared retráctil, carece de vacuolas, posee 8 núcleos, mide entre 10 a 30 micras, también presenta los cuerpos cromatoidales, que son cuerpos cromatoidales complejo ARN-proteína, que se colorea intensamente con colorantes básicos como la hematoxilina férrica de color negro, pero con yodo difícilmente visible de color marrón. Tiene estructuras cristalinas semejantes a partículas víricas cuando se las ve en el microscopio electrónico. Su alimentación es a base de algunas bacterias, levaduras y rara vez hematíes. Su hábitat es el intestino grueso del ser humano, pero no es patógena, la Entamoeba coli. Trofozoito quiste. Ahora la Entamoeba también, pero histolítica. Chaudin, 1903. Sinónima: Amoeba coli, 1875. Amoeba dysenteriae, 1891. Entamoeba dysenteriae, 1905. Entamoeba tetrágena, 1908.
entamoeba dysenterie 1920. Morfología: trofozoito mide de 20 a 50 micras. Su ectoplasma es claro y bien definido y diferenciado del endoplasma, que es granuloso, y suele presentar hematíes fagocitados por sus pseudópodos. Son más largos, tiene motilidad mayor que el entamoeba coli, además de ser orientable. Su núcleo presenta una cromatina periférica más lisa y regular. Su carizoma es central y puntiforme. Prequiste: presenta uno o dos núcleos, una vacuola y odófila glucogénica. Sus cuerpos cromatoidales, a diferencia de E. coli, son de bordes romos. Quiste: presenta 4 núcleos, es de menor tamaño que E. coli, su pared es muy rígida, también presenta los cuerpos cromatoidales, es la forma infectiva al igual que E. coli. Es patógena, su hábitat es el intestino grueso del hombre, especialmente el ciego y el sismoides recto en segundo lugar. Modo de transmisión: la vía es fecal oral. El hombre es el principal reservorio. La infección es por ingesta de quistes a través de las manos, verduras, moscas, cucarachas, agua, etc., contaminados con heces infectadas con quistes. También se transmite por contacto sexual. Son reservorios de animales, perros y roedores. Trofozoito, quiste. Ciclo biológico: disentería amebiana es lo que causa. El hombre ingiere los quistes, ingresa por su tubo digestivo, llega al hígado. Esta es la pared intestinal. Llega al intestino. Esta es la luz intestinal, donde los trofozoitos eclosionan del quiste. Aquí está saliendo. Trofozoitos inmaduros libres. Trofozoitos maduros, forma minuta, que pueden convertirse, se forma en la forma gigante. Fagocitan eritrocitos. Aquí dentro vamos a ver eritrocitos. Sigue la pared intestinal, ¿no? Aquí se dividen también, entonces se multiplican y vuelven a ser trofozoitos maduros y así se siguen multiplicando. Estos trofozoitos maduros también pueden formar quistes, prequística. Estos quistes aquí están saliendo por interacción eh, de la luz intestinal. Sale el quiste al agua potable, a los alimentos, a las moscas, y nuevamente es ingerido. También son liberados los trofozoitos que se habían multiplicado. También salen por el intestino fístulas o infección cutánea por disentería mediana. Los trofozoitos acaban muriendo. Aquí en el hígado, absceso hepático, se forma un absceso subfrénico en el pulmón y llega también al cerebro. Es decir, que también puede causar una afección cerebral, una afección respiratoria, una afección hepática. Patología: amebiasis intestinal, produce colitis ulcerativa, disentería amebiana, amebomas, granulomas amebianos, y en ocasiones apendicitis. La lesión en la mucosa submucosa y la muscular, colitis ulcerativa, tiene una forma en pico de botella o botón de camisa o botón de chemise. Por enzimas que lisan el tejido, produce perforación y hemorragias que se observan en las heces, que son profusas con tejido mucoso. Cuando se compromete la muscular, se forman los amebomas. El síndrome disentérico es intenso, con evacuaciones pequeñas y numerosas, con moco, sangre y poco contenido fecal. El paciente tiene dolor abdominal, pujos y tenesmo. En las heces se encuentran los trofozoitos hematófagos y quistes infectivos. Amebiasis extraintestinal: cuando se perfora la serosa puede causar peritonitis, que puede ser fatal. Suele extenderse a otros órganos como el hígado, causando abscesos con menor frecuencia, pulmón, corazón o vaso. Este dibujo casi no se ve. Son complicaciones de la amebiasis. Hemorragia: aquí tienen números. 1, bueno, 1 no, acá está, hemorragia intestinal, apendicitis, ameboma. 3, perforación, rotura de absceso hepático.
en cavidad peritoneal. 7. Rotura en estómago. 8. Rotura en localización subdiafragmática. Rotura en pericardio. Rotura en parénquima pulmonar. 13. Difusión por sangre hacia el cerebro. Ahí está 13 arriba. 14. Rotura al exterior. La línea roja muestra la difusión por la sangre a través de la circulación portal. La línea indica la difusión directa. Vamos a continuar. Bueno, entamoeba histolítica, su nombre es tejido, lítico, lisis, es causa lisis de tejido. Es de las más dañinas. Entamoeba harmani von Prowazek, 1912, es una ameba comensal no patógena del intestino del hombre. Posee la misma morfología que histolítica, pero con menores dimensiones, trofosodito de 7 a 12 micras y quiste de 5 a 10. Pero no es patógena, la Harmani. La entamoeba dispar, Brup, 1925, indistinguible de histolítica, se consideraba antes de la forma infectante o magna, entamoeba histolítica, y la forma no patógena o minuta, entamoeba dispar. Pero ya así se sospechaba que eran especies diferentes, confirmando recientemente por análisis de isoenzimas, tipado de anticuerpos monoclonales PCR y polimorfismo mediante enzimas de restricción. La OMS aceptó que son especies diferentes y que el hallazgo debe ser informado como entamoeba histolítica, entamoeba dispar, y dejar a criterio del médico la interpretación correlacionando con el cuadro clínico. El hecho de que existan hematitis fagocitados indica enfermedad invasiva. Endolimax nana, Wayne Young and Connor, 1917. La menor ameba que vive en el intestino, 10 a 12 micras, núcleo tiene gránulos de cromatina, cariosoma grande e irregular. El quiste mide 8 micras, es oval, tetranucleado. Se pueden encontrar cuerpos cromatoidales pequeños y ovoides. Es una ameba comensal. Su hábitat es la región celíaca del hombre y algunos primates. Entamoeba gingivales, Gross, 1849. Solo existe la forma vegetativa, trofozoito, que mide 20 micras, de endoplasma gránulos y ectoplasma claro. Núcleo esférico de cariosoma central y gránulos de cromatina. Vive comensalmente en la cavidad bucal, en las encías y alrededor de los dientes. Es más abundante en procesos inflamatorios y cunado existe piorrea. No es patógena, pero se asocia a enfermedades de la boca junto a Trichomonas tenax. Yotamoeba Buchley, Prowazek, 1911. Su nombre genérico deriva por la presencia de una gran y constante vacuola de glucógeno altamente iodófila, que se visualiza tanto en estado vegetativo, trofozoito y quístico. Ambas formas miden igual 6 a 12 micras, aunque el trofozoito puede llegar a medir 20 micras. Ectoplasma y endoplasma confundidos. Su núcleo posee un gran cariosoma rico en cromatina. Es uninucleado en sus dos formas, pero puede encontrarse dos núcleos en el quiste. Siempre es representativo su gran vacuola iodófila rica en glucógeno. Habita en el intestino grueso del hombre, especialmente el ciego, de transmisión fecal oral. Su de distribución de climas tropicales, es una ameba comensal. Endolimax nana, trofozoito quiste. Yotamoeba Buchley, también trofozoito quiste. Ahora flagelados, Giardia lamblia, Lamble, 1859. Kofoid en Christiansen, 1915. Sinonimia: Giardia duodenalis, Giardia intestinalis. Morfología: trofozoito. Forma piriforme de simetría bilateral y con un movimiento que se conoce como hoja que cae. Mide 20 micras de longitud y 10 micras de anchura. La cara dorsal es lisa y convexa. En cuanto a la cara ventral es cóncava. Esta presenta una estructura semejante a una ventosa que se llama el disco suctorio.
ventral o adhesivo, donde se ubican los núcleos con cariosoma central que también son simétricos. Abajo del disco en la parte ventral se observa unas formaciones paralelas en forma de coma, conocidas como cuerpos parabasales o medianos. En esta misma parte tiene 4 pares de flagelos, anteriores ventrales, posteriores y caudales. Los anteriores nacen de 2 órganos puntiformes, los blefaroplastos. Los otros 3 pares nacen del axonema, que es un engrosamiento citoplasmático formado por microtúbulos. En la parte inferior del disco suctorio se debe mencionar que los cariosomas están unidos entre sí por rizoplastos en la parte anterior del axonema, en los blefaroplastos. Blefaroplasto, rizoplastos, núcleos. Rizoplasto. Axonema. Quiste mide 8 a 12 micras de longitud por 7 10 de ancho, de forma ovoide con doble capa, una capa filamentosa externa y otra membranosa interna. Presenta 2 a 4 núcleos. Quiste inmaduro e inmaduro respectivamente, axonemas, cuerpos parabasales y restos flagelares del disco suctorio. Rizoplasto, disco suctorio. Blefaroplasto, núcleo con cariosoma central, cuerpos parabasales, axonemas y los flagelos anteriores, ventrales, posteriores y caudales. Este es el trofozoito. Ahora el quiste también tiene axonemas. También tiene estos axonemas, núcleos, cuerpos parabasales, restos flagelares. El disco suctorio tiene una capacidad contráctil debido a su citoesqueleto. Está compuesto por microtúbulos conformados por 2 proteínas principales, la tubulina y la guiardina. Esto le permite adherirse a las microvialidades intestinales. Ciclo biológico. Quistes son ingeridos con agua y alimentos contaminados. Van al tubo digestivo, sucede la enquistación. También luego división por fisión binaria. Estos protozoos estos trofozoitos, se adhieren al epitelio intestinal, causando disturbios intestinales. Quistes y trofozoitos son eliminados en heces. Los quistes son eliminados hacia el agua, que luego es consumida o usada para lavar alimentos. Animales sirven como reservorios. Viven en el duodeno e intestino delgado. Pueden llegar a la vesícula biliar y coledoco. El quiste es la forma infectiva. Entonces, vive en el duodeno e intestino delgado. Puede llegar a la vesícula biliar y colédoco. Patogenia. Es dependiente del número de parásitos y la calidad antigénica de la cepa y factores dependientes del huésped, pero en general causa dolor abdominal epigástrico, náuseas, distensión abdominal y anorexia marcada. Y diarrea acuosa. Este es el cuadro agudo que dura 3 a 4 días. En el cuadro crónico se presenta un cuadro diarreico pastoso, maloliente, con restos de alimentos, anorexia, epigastralgia y marcada baja de peso. Y el cuadro puede aparecer intermitentemente si no es tratado. Es de distribución mundial que afecta mayormente a niños. La vía es fecal oral y es usualmente por consumo de agua contaminada con quistes. En el Perú existe en la costa, sierra y selva. Vacuolas periféricas, núcleo, flagelos, corte transversal, núcleo, disco estriado, tejido del huésped. Imagen, microscopía y esquemática de cómo guiar teleambas a adhirir al epitelio intestinal. Tricomonas, términos importantes. Membrana ondulante. Es una prolongación protoplasmática. Una estructura laminar formada por la distensión del flagelo recurrente. Su función es de locomoción, su movimiento es de tipo vibratorio.
Esquema de las estructuras de tricomono. Flagelo anterior, cuerpo parabasal, citostoma, axostilo, núcleo, costa, membrana ondulante, flagelo recurrente, blefaroplasto. Membrana ondulante, prolongación protoplasmática, como hemos dicho, una estructura laminar formada por la extensión del flagelo recurrente. Su función es de locomoción, su movimiento es de tipo vibratorio. La costa es un engrosamiento de la pared a partir de la cual se forma la membrana ondulante. El cuerpo parabasal es el aparato de Golgi. El axostilo, estructura rígida de posición axial formada por microtúbulos. Granos siderófilos, gránulos que absorben hierro. Citostoma, parece una boca. Es un órgano homólogo a la boca, es por donde se absorbe el alimento. Tricomonas vaginalis, Donné, 1836. Tricomonas urogenital. Morfología. En todo tipo de tricomonas existe solo la forma vegetativa que es infectante, trofozoito. Trofozoito, forma piriforme u ovoide, es la especie de mayor tamaño de 7 a 30 micras de largo, 5 a 12 micras de ancho, más grande que un polimorfo nuclear. Presenta 5 flagelos, 4 anteriores que nacen de un blefaroplasto y un recurrente que va a lo largo de la membrana ondulante que recorre un tercio del largo del cuerpo. Presenta núcleo ovoide vesiculoso de cariosoma excéntrico. Posee un grueso axostilo rodeado por gránulos siderófilos. Su citostoma es poco evidente. Tiene una costa en la base de la membrana ondulante. Cuerpo parabasal vecino al núcleo. Ciclo biológico. Multiplicación mediante fisión binaria. Esto sucede en el contacto sexual. Los trofozoitos en las secreciones vaginales y las secreciones prostáticas y en la orina. El trofozoito en fase infecciosa y diagnóstica. Localización en la vagina y la uretra. Patogenia. Vive en estrecha relación en tejido vaginal, uretral y prostático. Causa descamación en la vagina con infiltración leucocitaria. Leucorrea de color verde, amarillento, denso y espumoso y con inflamación local. En el hombre suele ser asintomática, pero puede provocar uretritis o prostatitis irritativa. Organismo tricomonas. Tricomonas vaginalis. Flujo denso, amarillo, verdoso y espumoso. Esto es espectroscopía en una vista de la vagina y el cuello uterino. Tricomonas tenax, Dobel, 1854. Morfología. Trofozoito. Forma ovoide o arredondo, raramente piriforme. Es la especie de menor tamaño de 5 a 16 micras de largo por 2 a 15 de ancho. Presenta 5 flagelos, 4 anteriores que nacen de un blefaroplasto y un recurrente que va a lo largo de la membrana ondulante que recorre 2/3 del largo del cuerpo. Presenta núcleo ovoide vesiculoso de cariosoma excéntrico. Posee un grueso axostilo rodeado escasos gránulos siderófilos. Su citostoma es evidente. Tiene una costa y cuerpo parabasal. Hábitat en la cavidad bucal, dientes y las encías. ¿Cómo se llama? Tricomonas tenax. También en caries dentales y criptas amigdalinas. Patogenia. Aunque no se ha comprobado su capacidad patogénica, se asocia a lesiones de la cavidad oral, pulmones, posiblemente como un agente inocuo que se reproduce con mayor actividad en material necrótico. Tricomonas hominis, Davaine, 1854. Sinonimia, pentatricomonas hominis. Morfología. En todo tipo de tricomonas existe solo la forma vegetativa que es infectante trofozoito. Trofozoito, forma piriforme u ovoide, es la especie de tamaño intermedio entre las 3 especies mencionadas, de 8 a 20 micras de largo por 3 a 14 de ancho.
Presenta 6 flagelos, 5 anteriores que nacen de 2 blefaroplastos y un recurrente que va a lo largo de la membrana ondulante, que recorre 3/3 del largo del cuerpo. Presenta y se continúa como flagelo libre, núcleo ovoide, vesiculoso, de carizoma excéntrico. Posee un grueso exostilo, su citostoma evidente, presenta costa y cuerpo parabasal. Hábitat es un comensal del tracto intestinal del hombre, intestino delgado y grueso, especialmente el ciego. Patogenia: no es patógeno excepto en niños, donde causa cuadros diarreicos que no se asocian a otros microorganismos. El tenas, cavidad bucal. Y también puede llegar a pulmones. Trichomona tenax y Trichomona hominis. Trichomona vaginalis. Membrana ondulante. Costa. Lo más importante, vamos a ver más detallado. Flagelos anteriores. Blefaroplasto. Citostoma. Membrana ondulante. Cuerpo parabasal. Costa. Filamento parabasal y exostilo. Trichomonas hominis, muy similar, con sus filamentos, sus flagelos anteriores. Blefaroplasto, citostoma, exostilo, núcleo. Y el Trichomonas tenax también, pero de menor tamaño. Blefaroplasto, citostoma, núcleo, exostilo. Aquí vemos la diferencia de sus tamaños también. Trichomonas vaginalis, hominis y el tenax. Tamaño vaginalis es 7:30, puede llegar a 30. Trichomona hominis está dentro de este rango, 8 a 20, pero podemos decir que es más pequeño. Pero el tenax sí es más pequeño, 5 a 16 micras. Y el ancho, 5 a 12, 3 a 14, 2 a 15. Flagelos, 4. El hominis tiene 5. El recurrente, 1 todos. Membrana ondulante. El hominis casi tiene todo el largo de su cuerpo. Blefaroplastos, 1, 2, 1. Citostoma. El vaginalis casi no es evidente. Hábitat: vaginalis es por contacto sexual, vagina, uretra masculina, femenina, vesícula seminales, próstata. La hominis, tracto gastrointestinal. Y tenas, boca, encías, dientes y caries. Patogenia: vaginitis, uretritis, prostatitis, algunos cuadros diarreicos en niños. Y la Trichomona tenax no produce patogenia. Dientamoeba fragilis, Hibbs and Dobell, 1988. Es un flagelo amebiano, es patógeno. Dientamoeba fragilis. Habita en el intestino grueso del hombre, causando irritación y un proceso inflamatorio de las criptas glandulares y con hipersecreción de moco e hipermotilidad intestinal, causando un cuadro diarreico. Solo posee, se conoce el estado vegetativo, trofozoito, de 8 a 22 micras, con 2 núcleos. Es característico, con un endoplasma y ectoplasma bien diferenciados. Su carizoma está formado por gránulos de cromatina 4 a 8. Presenta pseudópodos, flagelos internos. Vía de transmisión es fecal-oral, pero también se dice que se transporta con huevos de nematodos comunes como Evermicularis.